Hola amigos y bienvenidos a otro episodio más de Diseño en Evolución. Soy su anfitrión Luis García y en el día de hoy tenemos a dos personas que ya han estado anteriormente por aquí en este espacio, en este bonito espacio, que nos vienen a contar pues cómo es una trayectoria un poco complicada, digámosle, más orientado hacia el ámbito del emprendimiento y de cosas evidentemente en un ámbito diferente, ¿no? Sin más que contar, presentarles a los maestros. René, arregla eso, por favor. A Manuel López Rocha y a Lorena Ortega. ¿Cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? Hola. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo se encuentran? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Bien, pues gracias por estar otra vez acá con un poquito más de producción que la primera vez. Sí, ¿verdad? Y bueno, para los que no conozcan, pues han estado en un estudio, una parte de emprendimiento, pero antes de entrar en lo que es de lleno, porque antes que nada somos chismosos también en este espacio, platíquenos cómo se conocieron ustedes dos. ¿Qué te contamos? ¿Qué contamos? La mentira. Ándale, la versión oficial. Pues nada, o sea, conocernos, bueno, toparnos, yo lo ubico como desde cuando yo entré a la universidad, porque él estaba recién entrando a la maestría en tipografía y no sabemos muy claro, o sea, no tenemos muy claro de dónde nos conocemos, solo sabemos que ya nos teníamos agregado en algo que ustedes seguramente ya no topan tanto, pero que se llamaba Messenger. Ok, sí. Muy 2000ero. Ah, no el Messenger de ahorita, el Messenger No, de... el Messenger ya, viejito, okay. el Messenger viejito, el de Microsoft. El de Microsoft, el del monito Okay. que hacía así. Sí, entonces no tenemos muy claro, pero de repente como que platicábamos en Messenger, no sabemos como de dónde nos agregamos porque pues había que agregar el correo de alguien, pero coincidimos que estábamos en Jalapa y yo estaba por entrar a estudiar diseño y él estaba por entrar a estudiar la maestría en tipografía y en realidad como por muchos años nos mantuvimos nada más como contactos profesionales, o sea... Ok, nada del otro mundo. Nada del otro mundo. Maestro. Ya el otro mundo, pues... No, pues somos pareja desde hace 8 años más o menos, desde 2016, pero en realidad pues nos conocemos un poco desde antes, ¿no? Sí, desde antes, como desde 2009, 10 tal vez. Ok. ¿Su versión concuerda con la de la maestra Lorena, profe? Sí, ya la hemos ensayado. Ok, nice. Perfecto. ¿Y cuál fue el primer contacto, digámosle más, pues profesional? Profesional. Estamos hablando de materia de diseño. ¿Cómo fue su primer trabajo juntos, por ejemplo? Pues nuestro primer trabajo juntos, creo que podríamos decir que fue la identidad para una feria. No, pero antes hicimos un libro. Antes hicimos un libro. Ya ves, aquí está sacando. Ajá. Era un trabajo que me habían encargado a mí, en realidad. Que era un diseño de un libro de un profesor de la Facultad de Biología. Cierto, de hongos. Ajá, sobre hongos comestibles. Y yo estaba empezando a hacer ese trabajo, pero necesitábamos hacer foto complementaria. Y fue que Lorena se ofreció a ayudar a hacer las fotos. Ajá. Y tampoco llevábamos tanto tiempo juntos, pero no nos habíamos planteado tampoco el empezar a trabajar juntos, ¿no? En realidad, siempre como este trabajo incluso con amigos cercanos y más con tu pareja puede llegar a ser complejo, ¿no? Claro. Entonces no nos lo habíamos planteado, surgió como de manera orgánica eso de te ayudo, me ayudas, ¿no? Trabajamos ese libro, acabamos los dos haciendo parte tanto de la fotografía como del diseño editorial. Y surgió bien, o sea, salió bien el trabajo. Salió muy bien, y fue entonces, muy ameno el trabajo. Ajá. ¿Se cobró bien? Decidimos. No. No se cobró bien. No, sí. Se cobró, pero fue un Ok. trabajo fue un también. trabajo como muy hacia un amigo. Es un proyecto muy bonito, la verdad. Creo que si bien a lo mejor se cobró poco, no es un trabajo en el que hayamos quedado con un mal sabor de boca, ¿no? Porque también él trabajó un montón desde su profesión. Uh-huh. Sí, y entonces, bueno, creo que ese trabajo que hicimos nos dio pauta para
plantearnos, entonces ya como un poco probado que podíamos hacerlo y que nos salía bien, pues trabajar juntos, ¿no? Claro. Entonces unos meses después fue que empezamos a hacer ya los siguientes proyectos en los que hubo acercamientos hacia Lorena o hacia mí, pues entonces ya más bien los empezamos a trabajar como estudio. Ok, wow. Entonces, el punto en el que pues empiezan a trabajar juntos, realmente no saben bien como por dónde, algún amigo en común, alguna conferencia en común puede ser. No, o sea, como conocernos no tenemos claro. Creo que, como te digo, yo pues siempre me ha interesado la fotografía, pero al final es algo que dejé a un lado porque me gusta, pero no tanto. ¿Y cómo fue que se enteró del proyecto entonces? No. A ver, cuento la historia. A Siempre ver. me ha interesado la fotografía Ok. y hay una plataforma que creo que ya no está tan vigente que se llama Flickr, Ok. que es de fotografía. Ujú. Y me parece que por ahí nos conocimos como por un interés como hobby a la foto. Y como por toparnos de Jalapa y topar que los dos estábamos estudiando diseño en distintos niveles, ¿no? Ya. Y pues en realidad esta es una ciudad muy chica, entonces todo mundo se conoce. Ujú. Y pues eso de irnos topando de años, pero en realidad yo creo que ya lo recuerdo más a él profesional. Ya creo que ya había salido de la maestría. Ajá. Y yo digamos que nos encontramos más después. Ajá, nos Años encontramos después. años después, yo recién saliendo de la universidad, tal vez unos mesecitos después, en una exposición por un amigo en común, un amigo más de él, ¿no? Que también hace tipografía. Y pues ya ahí fue como cuando nos empezamos a topar más. Bueno, el punto de trabajar en conjuntos, pues es complicado. ¿Cómo manejaron ese primer, ahora sí que literalmente usted solamente hizo fotografía y el maestro hizo lo demás? ¿O cómo fue que se repartieron ese trabajo en equipo, digamos? Inicialmente yo nada más iba a hacer fotografía, ¿no? Porque al ser un libro de hongos, había que mostrar como también como la especie pues como en su contexto. Ujú. Y entonces había que armar sets para colocar los hongos Ujú. y entonces yo pues le dije, pues yo te ayudo y yo armo el set y tomo las fotos. Sí. Todavía en Sí, ese sí, sí. tiempo tenía equipo fotográfico y también después le entré, no sé por qué razón, como comencé yo recuerdo como haciendo algunos ornamentos que hacía falta y luego terminé también formando, como que se dio muy orgánico. Sí. Ok, wow. Sí, y la verdad ese primer proyecto le ha ido aparte muy bien. Siempre lo llamo como estos bestsellers que podemos tener como... Hasta nos escriben para preguntar si vendemos el libro así, a nosotros. No es como, no, nada más lo diseñamos. Wow. ¿Sí tienen regalías o tampoco? No, es como un proyecto... Es un proyecto de divulgación. De divulgación. Ah, ok, ya. Sí. Entonces, ¿ese primer proyecto lo firmaron como estudio Cuatro Ojos o todavía no llegan a ese punto en esta parte de la historia? No, ¿verdad? No recuerdo, habrá que consultarlo. Habrá que Buena pregunta. buena Entonces pregunta. Ahí averiguamos y ponemos la imagen en tu podcast. ¿verdad? René. Sí, sí. Ándale. René, porfa, te lo encargo. Sí, pero yo creo que no, pero no estamos seguros. Porque en realidad creo que fue después que él me había comentado que tenía la inquietud Ajá. de hacer diseño como a un nivel más profesional, como así decirlo, como... Un nivel más arriba, digámoslo así, ¿no? Ajá, sí, ¿no? Yo en realidad todavía creo que ni cumplía el año de egresada, entonces también yo estaba un poco como viendo a ver qué pasaba en mi vida, ¿no? Ok. ¿Cuántos años se llevan de diferencia, más o menos? Como para tener una dimensión. 4. 4, ajá. 4. Un grado académico de diferencia. Básicamente, sí. Sí. Ok. Y los demás trabajos que se fueron haciendo, ¿cuál fue, digamos, antes de ser estudio, cuál fue como el que más recuerdan? El que más dicen, wow, este sí fue retador, fue pues, el que más se les quedó marcado. ¿Como de manera individual? Sí. O sea, antes de trabajar juntos. Antes, bueno, trabajando juntos, pero Ah. antes de haber hecho el estudio, antes de haber dicho nos juntamos y hacemos el estudio, ¿cuál fue el...? Es que en realidad el primer trabajo que abordamos juntos fue este que te estamos contando y como a raíz de eso, terminando ese proyecto, decidimos más bien pues empezar a trabajar juntos, ¿no? Ah, ok. De ahí quizá el que Lorena te iba a contar al principio, que creo que fue el primero que ya
cotizamos y todo inicialmente como estudio, fue uno que creo que en su entrevista te había contado, ¿no? Que fue con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que además era un trabajo grande. Muy grande, como para lo que... O sea, estaba planteado como un trabajo grande porque Sí. era una identidad gráfica para un evento que todavía siguen haciendo a nivel nacional, que de hecho utilizan todavía parte de la identidad que hicimos. Y fue retador primero porque pues era el primero que abordábamos ya así, desde el punto de la cotización, era un trabajo que tenía poco tiempo para desarrollar, era un impacto grande y luego tuvo también ahí un asunto de que lo pagaron pero no lo usaron, o sea, usaron solamente una parte, Por eso ¿no? decimos que tuvo como, o sea, como que Fue como un medio... sí, como un sabor ahí medio agridulce porque se cobró bien, la verdad fue nuestro primer proyecto grande, en serio. Pero por el otro lado no se usó, entonces siempre nos quedamos ahí con la espinita. Con la espinita, ya. Sí. Pero creo que estuvo bueno que fuera un proyecto así porque nos sometió como a ciertos retos en el trabajo conjunto. Importantes que después nos han ayudado a hacer también procesos desde el trato con el cliente, ¿no? Por ejemplo, sí implicó como una firma de contratos, un asunto de emisión de comprobantes fiscales, de facturas y luego también como una negociación incluso en el asunto de cuando no lo utilizaron y de todos modos tuvieron que pagar y de ceder ciertos derechos, etcétera, ¿no? Además fue una cosa que ya a nivel personal también fue compleja porque en ese momento es que Lorena tuvo una cirugía y estuvimos Cierto. trabajando así como desde la recuperación de ella, pero quizá también nuestro contexto personal de convivencia pues hizo que incluso así pudiéramos chambear un poco en Claro, en el porque proyecto. sí, para el nivel, o sea, para como el impacto que tuvo ese proyecto hacia afuera, la verdad es que en ese momento éramos 2 personas, una trabajando desde su cama y el otro ahí junto, ¿no? Entonces, sí, como, ajá. Ok, fue bastante pues, retador, digámosle, ¿no? Sí. En el término de trabajo en equipo, ¿cuál digamos que fue el ámbito en el que más problemas tuvieron? Al momento de, por ejemplo, pasar cierto archivo y que se le deformara a otro y que tuvieran que activar cierta función, o cuál fue, digámosle, ese paso que tardaron en arreglar o el que más batallaron. Y ahí pones unos grillitos, René, por favor. Por favor, René. Creo que no, ¿sí? No, pues hemos tenido que ir desarrollando como ciertos Creo que- ciertos procesos, Ajá, ¿no? cada vez vamos depurando nuestros procesos como para que todo sea mucho más ágil, ¿no? Y fluya, haya un mejor flujo de comunicación. Pues, digo, de comunicación lo hay, pero como de trabajo, ¿no? Sí, yo creo que más que a nivel técnico, es un asunto como de procesos, de cómo abordas y cómo construyes un proyecto, que al final somos 2 diseñadores independientes que cada quien tiene su proceso. Ok. Y que entonces de pronto no perdamos como mucho tiempo en hacer 2 trabajos, ¿no? Que eso quizás sí nos podía pasar en algunos de los primeros proyectos, que entonces Lorena bocetaba, construía un montón de ideas y hacía como ciertos prototipos casi finales y yo por mi lado hacía lo mismo, ¿no? Ajá. Entonces después juntábamos y los discutíamos y entonces unos tenían que pasar a la siguiente ronda y otros no, pero eso implicaba que hiciéramos al final un trabajo doble. Ok. ¿No? Porque estábamos cada uno, es como si de repente nosotros como 2 diseñadores entrábamos a un concurso, Ajá, ¿no? sí, entre nosotros mismos. Claro, y entonces sí hemos tenido que desarrollar un proceso porque estamos abordando un mismo trabajo y para verdaderamente actuar como equipo. Creo que nos vamos aprendiendo también y creo que es otra de las ventajas de la convivencia diaria también como en otros planos, que hemos ido aprendiendo a ver qué es lo que a cada quien le sale mejor y un poco también el gusto o el estilo del otro para saber en dónde puede mejor complementar o dónde quizá entonces nos paramos y decimos, oye, a ver, estoy haciendo esto, ¿qué opinas? ¿No? Para que siempre creo que es un reto cuando trabajas en equipo y sobre todo en un equipo en donde no es jerárquico, sino que tienes a 2 o más diseñadores como en el mismo nivel de participación, que no acabe siendo un trabajo doble o triple, sino que mejor lo puedas dividir entre 2 o entre 3, ¿no? Para agilizar, más que para doblar la dificultad. Sí, o el tiempo eso es del lo que trabajo. hacemos, como que alguien aborda a lo mejor la primera etapa conceptual, por así Sí. decirlo. Tal vez el otro se va hacia la parte técnica, y ya casi como en la última parte, a veces le damos como una checada a los 2, ¿no? Nada más para saber si estamos como en la misma sintonía. También a veces implica que alguien va a ser quien tenga la comunicación, ¿no? Normalmente buscamos que solo sea una persona quien
quien sea la que se comunica, ya sea Manuel o sea yo, tratamos como de no ni triangular ni estar involucrados los dos en la comunicación, un poco para que sea más ágil todo, ¿no? Entonces, pues eso al final, que si van a ser 2 personas trabajando es para que lo que tal vez podría tardar una persona desarrollando un proyecto, pues nos tardemos la mitad, La ¿no? mitad, sí. Okay, ¿cuáles serían algunos puntos clave como para este tipo de trabajo en equipo? Lo más resumido posible. Bueno, a nosotros nos ha funcionado un poco lo que te adelantaba ahorita Lorena. Sí. Y lo que yo te decía, no Sí, sí, sí. encimarnos Ajá. haciendo lo mismo, sino de pronto con algún proyecto que llega decidir quién va a estar un poco a cargo. Ok. Ya sea de todo el proyecto o de partes del proyecto. Entonces, quizá de pronto Lorena puede decir, yo me encargo de ser gestora de este proyecto, ¿no? Ujú. Y entonces ella puede hacer como la mayor parte y quizá yo hacer una parte más operativa, ¿no? Ya. O al revés, o de pronto yo puedo abordar cierto proyecto, hacer buena parte de él y entonces de pronto ella solamente participar como de estar de acuerdo con las cosas. Y lo mismo que te decía, ¿no? Como de ser una sola persona la que hace el contacto con el cliente. Ujú. Si bien a veces en las reuniones estamos los dos, pero que alguien tome la rienda del De la del comunicación, proyecto, sí. porque si no, entonces somos los dos haciendo, de nuevo, duplicando el trabajo. Ok, ya. Puede llegar a ser complejo porque hay que asumir que si bien no hay una subordinación, ninguno de los dos es el jefe, sí a veces uno tiene que tomar la rienda, ¿no? De haciendo o de tomar ciertas decisiones Sí, uno solo. o sea, al final como que alguien tendrá que ceder porque él es quien está a Sí, cargo, sí, sí. ¿no? Entonces, pues eso, pero al final de todo es como por agilizar trabajo. Incluso hay veces que, o sea, firmamos como estudio, pero que alguien de plano mejor desarrolló un solo proyecto porque implicaba como doble trabajo, implicaba más logística que lo aborden 2 personas, ¿no? Ok. Wow. A partir de estos proyectos que les llegaban, principalmente, ¿quién era el que conseguía los clientes? ¿O ahí van Pues, uno a uno? No, sí varía. O sea, hay veces que hay quien se acerca a mí porque hay algún contexto, alguna experiencia previa, algún conocimiento como de otro lado. A veces hay quien se acerca a Lorena porque igualmente la conocen de algún lado, vieron su trabajo, hubo una recomendación. Y también, pues conforme hemos hecho más trabajo, hay quien se acerca como más Al bien a estudio. nombre del estudio, ¿no? Ok. Y finalmente la decisión de trabajar juntos fue para que si llegan y me dicen algo a mí, pues lo metamos como director del estudio y también Ok. con ella y demás. Quizá solamente hay como ciertas excepciones de trabajos que hemos firmado, o sea, donde más bien hemos tenido que decir, a ver, esto lo hacemos como estudio o lo hacemos independiente y a veces cada quien lo toma con su nombre, que son algunas colaboraciones que nos han pedido, como por el trabajo especializado que hace ella o el que hago yo, ¿no? De pronto alguna cosa de tipografía, quizá la firmo yo, quizá alguna cosa en donde han llamado a Lorena para hacer algo de ilustración o que implica también como el trabajo más que ella hace personalmente, pues mejor lo firma ella. Pero casi todo hemos decidido pasarlo directo a A nombre firmarlo del como estudio, pues sí. Ok. Bueno, tengo un poquito de duda para ver hacia dónde partimos. El trabajo que me comentan de la feria, ¿primero hicieron el estudio o primero fue el trabajo? Creo que todo sucedió como de manera muy orgánica. No podríamos decir, ahí primero surgió el estudio y luego el proyecto, porque en realidad fue un proyecto que por su trabajo que ha desarrollado de tipografía, como la investigación que desarrolló de tipografía en lenguas indígenas, es que lo llaman a él, pero no precisamente era un trabajo de tipografía, era un trabajo de identidad, ¿no? Claro. Entonces, pues tenemos la capacidad de abordarlo los dos y en realidad creo que también para Manuel en ese momento, como básicamente solo desarrollaba proyectos de tipografía, pues sí como que necesitaba también una mano ahí para abordar un proyecto de identidad grande, ¿no? Ok, bueno, voy primero por la parte del estudio. ¿Cómo es fundar un estudio? ¿Cómo es tanto en la parte pues de identidad, hacer el logotipo, todo eso? Porque como me comentaba en la entrevista, pues no tienes un brief que te limite como tal, pero pues supongo que hay que plantear ciertos parámetros, ciertas cosas, ¿no? Tanto en la parte de identidad como en la parte, por ejemplo, fiscal, cómo se da de alta para poder emitir facturas.
¿Cómo es que empieza realmente el proceso de ya vamos a hacer esto bien? Pues, mira, diseñar para uno mismo es la cosa más difícil que existe, creo yo. Quien lo haya hecho sabrá un poco, ¿no? De repente es más fácil diseñar para otros porque complacerse a uno mismo con lo que quiere utilizar, creo yo que es complejo. Por esa razón, de repente podemos hacer un montón de proyectos para otras personas y tardarnos un montón en actualizar nuestro sitio web. Okay. Por la parte como legal, en realidad nosotros seguimos actuando como individuos, ¿no? Como personas físicas. Okay. También nos turnamos entre los dos socios un poco en la carga fiscal, porque hemos elegido no fundar como tal una empresa que tiene otros requerimientos también de inversión. Okay. Y demás. Es una alternativa también. Sin embargo, hay una cosa que es como el nombre comercial, ¿no? Que lo tenemos como estudio y es una posibilidad también de actuar, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, simplemente, legalmente, no estamos fundados como una empresa. Quizá si tuviéramos cierta carga de trabajo que lo ameritara, podría ser. Pero también es una opción, y digo, ya que podemos como hablar hacia estudiantes o personas que empiezan a emprender, que no necesariamente tienes que fundarla como empresa, sino que puedes tener un trabajo colaborativo en el que legalmente actúas todavía como persona, ¿no? Ok, ya, y entonces cada quien se dio de alta y se reparten, por así decirlo, al lado de las emitir facturas y cosas de ese estilo, sí, ¿no? pues lo vamos repartiendo. Claro, tenemos como nuestro Excel, nuestras cuentas organizadas, y entonces tratamos de compensar que nadie termine debiéndole más a Hacienda. Pues sí, ¿no? Sí, es un asunto que también requiere organización, ¿no? Para este tipo de procesos, ¿recomendarían a alguien que quiera fundar una empresa o empezar como persona física alguna asesoría con algún abogado, o creen que pueda hacerse por cuenta propia? Pues mira, nosotros, digamos que por el lado fiscal, bueno, en mi caso, por ejemplo, tuve la fortuna de crecer en una familia de contadores. Ok. Entonces eso me resolvió una buena parte de como esa primera vida laboral, ¿no? Sí, sí, ya sí. ahorita me la he llevado yo sola, pero bueno, eso. Por el otro lado, cuando ya empezamos a intentar hacer todo de manera más seria, nos contactamos con una abogada para que nos ayudara a generar contratos, tener la base de los contratos que firmamos con clientes, y ella nos asesoró también para hacer avisos de privacidad, ¿no? Okay. Porque en nuestro caso luego trabajamos con bases de datos que implica información de usuarios, pues personal, ¿no? De otras personas. Entonces es cierto que pues luego no es que sea información delicada, como que sean datos que nadie debe saber, pero es cierto que estás trabajando con información personal, ¿no? De personas, pues, de gente, y entonces pues nada, tenemos nuestro aviso de privacidad, tenemos nuestra base de contratos, pues eso como por el lado legal, fiscal, ¿no? No sé si quieres complementar algo más. No, pues solo que es importante conocerlo, ¿no? Para que después no haya como algunas sorpresas. Y eso también abre como ciertas puertas a poder abordar proyectos que sean pues más serios. Sí, más grandes, ¿no? Porque es cierto que muchas veces, aparte del portafolio, nos han contratado por cosas tan simples como generar facturas. Ok, ya. O sí, eso, saber que tenemos a pesar de que no está actualizado, ver que tenemos un sitio web. O eso, ver que tenemos un aviso de privacidad. Entonces, que nos tomamos esas cosas en serio, o que nos tomamos en serio la parte de, ay, se me fue, pues las licencias, ¿no? Ya, ver sí, que tenemos nuestras licencias de Adobe, es todo eso. Sobre todo proyectos más grandes o instituciones, okay, lo toman mucho en cuenta. Ok, claro. Bueno, saliendo de la parte legal, y realmente es algo que me entusiasma desde la entrevista que tuvimos, es cómo fue el hecho de trabajar en un proyecto pues tan impactante y tan grande como fue el de la feria que nos estaban comentando. Para empezar, ¿cómo les llegó? ¿Cómo fue que lo contactaron al estudio en este caso, no?
Sí, bueno, ese que fue el primero, porque también hemos tenido otras cosas, ¿no? Ajá. Sí, sí. Bueno, es el que más he hablado ahorita, pues quiero... Sí, fue a partir de, digo, yo tengo un trabajo que quizá ya había hablado de él cuando tuvimos la entrevista, de investigación acerca del tema de la escritura y la tipografía en lenguas indígenas, y he tenido colaboraciones con el instituto, con el INALI. Habíamos trabajado un proyecto de diseño, ellos y yo, antes de que tuviéramos el estudio, y hubo un momento en el que estaban produciendo este evento y que estaban un poco en crisis con sus diseñadores que estaban haciendo 1000 cosas, ¿no? Y fue como me pidieron hacer una cotización para liberar un poco ese trabajo de diseño, y así fue como llegó un poco por contactos que uno hace a partir de otro tipo de trabajos, ¿no? Y pues el asunto es que es una responsabilidad, o sea, más allá, todo trabajo grande y que puede ser impactante, también es cierto que la trae responsabilidad es mayor. una responsabilidad como a nivel, pues de presencia, o sea, de que tiene que estar bien hecho porque tienes ahí como tu nombre y tu trabajo, pero también a veces económico, Sí. ¿no? Es decir, una cosa que se va a imprimir por cientos o por miles de veces o que va a estar replicado en muchos lugares, también implica una responsabilidad para uno como diseñador, ¿no? Claro, sí. Y eso a veces puede entusiasmar, pero también puede implicar como ciertas cosas que hay que estar listo para afrontar, ¿no? Claro, y ya haciendo reflexión, porque eso pues ya tiene, creo que bastantitos años, ya al menos como 8 Como años. 8, ajá. Como 8 años. ¿Quién sabe si en ese momento hubiéramos tenido las herramientas para afrontarlo si se hubiera concluido, ¿no? Sí, sí, sí. Fue un buen proyecto porque nos dimos cuenta que podíamos trabajar en equipo. También nos ayudó a darnos cuenta de nuestros puntos en los que debíamos mejorar, ¿no? Cosas que nosotros no habíamos tomado en cuenta como parte del proceso de diseño o entrega de archivos finales. Y que bueno, fue nuestro primer proyecto, pero ya después nos ayudó como a poder tomar proyectos del mismo nivel y terminarlos, pues concluirlos de manera exitosa y pues fluida, ¿no? Y bueno, fue un proyecto más que nada como de identidad, pero también de tipografía, ¿no? En este caso, ¿cuáles fueron las cosas que digamos, más extraordinarias de ese proyecto, lo que no pensaron que iban a requerir? Pues, por ejemplo, en ese momento, en realidad creo que de tipografía no fue tanto, fue de identidad, pero fue de papelería básica, también mucho desarrollo de papelería básica. Luego reflexionamos que en realidad no teníamos, por ejemplo, las herramientas para revisiones como en preprensa, ¿no? Como toda esa parte que tiene que ver como está a pie de imprenta, en realidad no teníamos gran experiencia en ese momento. Entregamos archivos y ya, ¿no? Porque pues era lo que nos tocaba. Pero si hubiéramos tenido que ir a imprenta a revisar, en ese momento no hubiéramos sabido qué revisar. Pero fíjate que también ese proyecto, digo, ahora que lo traemos, que lo revivimos de la tumba, y otros quizá también, creo que ha sido definitivo para abordarlos como ciertos conocimientos que habíamos tenido, o Lorena o yo, fuera de la práctica técnica del diseño, ¿no? Por ejemplo, este proyecto implicaba también trabajar con materiales en varias lenguas originarias, ¿no? Se estaba trabajando con maya, con celtal, con tzotzil. Y en ese caso, pues digamos que no cualquier diseñador gráfico, por más que tuviera más experiencia que evidentemente nuestro estudio que estaba empezando, lo podía abordar como con la delicadeza y el respeto que se merecía el texto, ¿no? En otros idiomas. Entonces quizá mi experiencia también trabajando con lenguas indígenas pues les dio la confianza a ellos para venir y pedirme ese trabajo. Otros trabajos que hemos hecho, por ejemplo, trabajos relacionados con edición de partituras o de textos de música, o incluso que tienen que ver con fonogramas, con álbumes musicales y tal. Como que yo lo he abordado como también desde mi conocimiento pues en la música, ¿no? Claro, el de saber leer música, el de saber leer partituras. Y editarlas y revisarlas, ¿no? O algunas cosas que han tenido que ver con otra experiencia que yo tuve por años también haciendo música, ¿no? Como desde el lado de la producción y demás, también han ayudado. La experiencia que uno puede tener con cierta cercanía de ciertos lenguajes, como cuando trabajamos en un proyecto para la Bienal de Cerámica,
¿no? De conocimiento de materiales y tal. Por eso es que yo insisto casi siempre cuando hablo con estudiantes que aparte de la técnica del diseño y aparte del conocimiento teórico del diseño, siempre todo lo que tú puedas saber, o sea, si sabes de motos, si sabes de cocina, si sabes de cualquier cosa que sepas, va a abonar para muchos proyectos, porque difícilmente uno diseña sobre diseño, ¿no? Sino que está trabajando con temas que van por fuera. Y que entre más sepas o estés dispuesto a saber o conozcas gente que te pueda ayudar y asesorar en eso, pues mejor va a ser la cosa porque vas a poder actuar de mejor manera frente a proyectos de otros temas. Ok, wow. Me causa mucha, pues digámosle, curiosidad. No sé, es como me causa cosa. El hecho de que los dos estén vinculados con la música, ¿no? De cierta forma es curioso, ¿no? Pues sí, digo, creo que vivimos en una ciudad que es cultural. Artistas. Sí, ¿no? Es cultural y sobre todo en la música pues tiene un impacto de... Sí, y hay artistas como, digo, de todos, ¿no? Desde artistas pop que radican en Jalapa hasta Paquita la del Barrio. Cierto. Ya no. Pero sí, ¿no? Entonces vivimos en una ciudad altamente cultural. Tenemos la orquesta sinfónica más antigua de México. Ok. La licenciatura en teatro más antigua de México. Sí. Wow, ¿en serio? Mira, no sabía eso. Y creo que al final, como este contexto en el que estamos, nos ha permitido que el estudio, y lo estábamos reflexionando hace poco, acabamos por hacer diseño para el sector cultural. Creo que es en lo que acabamos trabajando más, ¿no? Podríamos perfilar el estudio como eso, como que tenemos un trabajo especializado más en el sector cultural. Y nos ha tocado trabajar también de la mano, sí, a veces con instituciones que tienen como ya una organización muy grande, nos ha tocado trabajar con artistas más o menos grandes, pero también a veces nos toca trabajar con emprendedores o con artistas independientes, ¿no? Y pues hay que ir de la mano de las circunstancias diferentes que hay. Y te digo, ese conocimiento de repente de lo que es la ciudad y del ámbito cultural, pues nos ha permitido hacer eso de manera más o menos fluida. Ok. Ahorita me entraba la curiosidad. ¿Cuál ha sido el artista más grande con el que han trabajado? Pues creo que Concha Huica, ¿no? Ajá, una vez tocó hacer unos promocionales para Concha Huica, que es una cantante española, ¿no? Como bastante famosa ahí en el ámbito. Nos tocó hacer también unos promocionales para la gira de Lisandro Aristimuño, que es un músico argentino, también muy famoso allá, un poco menos por acá. Pero eso fue de la mano con una productora de Ciudad de México, que estuvimos haciendo algunos servicios de identidad y luego estas promociones. Creo que esos dos, ¿no? Creo que esos que dos. De pronto puede que no sean así artistas pop de los más conocidos, sí. pero que sí han tenido como espacios. ¿Y con quién les gustaría trabajar con un artista soñado? Ay, ¿con quién? ¿Con Rosalía? Ay, bueno. Pues fíjate que no tengo como un artista soñado hasta eso. Creo que el espacio de la música, pues la verdad al menos es un espacio desde el diseño que disfruto mucho. La responsabilidad es distinta porque los creadores que vienen a pedirnos diseño, pues también vienen desde una perspectiva muy personal, ¿no? Y pues es un proyecto al cual le han invertido, digo, cualquier persona que también nos busque, en general le ha invertido a su proyecto, a su negocio, pero los creadores independientes, pues yo les tengo mucho respeto porque el riesgo que están abordando es mucho mayor, ¿no? O sea, el éxito que puede tener un artista independiente, pues es complicado. Es complicado, es ambiguo, entonces, pues siempre sí lo abordo con mucho respeto y al menos como en esa área soy muy, muy entregada, ¿no? También, lo disfruto mucho. Ok. ¿Con qué artista no volverían a trabajar definitivamente? Vamos a quemarlos.
qué artista no volvería? O sea, que ya lo haya hecho. Ya lo haya hecho. No, creo que todos nuestros clientes ¿Sí? han sido como buenas. Sí. Sí hemos tenido buenas experiencias. Sí. Quizá cuando hemos tenido alguna experiencia no buena, ha sido trabajo que no... Más bien porque no se concluye, porque queda como en una etapa ahí en la que no se publicó el diseño, en el que Ya. nos quedamos a medias. O en el porque que, no respetamos el proceso de diseño que ya tenemos claro. Como muchas veces ha sido por saltarnos pasos, Ujú. ¿no? Como Sí, cuando por... ha habido algún fail. ¿Cuáles son los pasos cruciales que definitivamente no hay que saltarse? Firmar un contrato. Ah, primero Firmar, que todo, firmar. Sí, pues desde hacer una cotización por escrito, siempre, creo, con parámetros y entregas claras. Ujú. También cuando tuvimos como esta reunión con esta abogada para establecer nuestro contrato, nos dio ciertos consejos, ¿no? De cómo recibir pagos, que si por mitades, que si por tercios, establecer también, sobre todo los pagos los recomendamos, ¿no? Como a raíz de esta charla y por la experiencia, que sean relacionados con la cantidad de trabajo que vas entregando, ¿no? Ujú. Y pues, ay, ya se me fue un poco la onda. Bueno, pero Luis quería chisme, quería con quién no volvería a ¿con trabajar, quién no pero ya volvería se a me ocurrió, por trabajar? eso estaba viendo el horizonte. No te voy a decir el nombre. ¿Por qué? No, luego te cuento. Ah. No es un artista. René lo censura, no hay problema. No es un artista. Sino que fue una experiencia que, digo, el producto me gustó. Ujú. Es un producto que también está circulando y eso está bueno. Y por eso no decimos el pero nombre. fue una editorial bastante famosa Ok. y que vende mucho. Claro, sí. A Y ver. entonces hicimos Tiene que ver con el mundo. hicimos No, unos no. forros Ajá. para un libro. Y es también porque teníamos contacto con el que estaba entonces de jefe de la oficina de diseño, que en medio del proceso renunció o lo renunciaron. También como por un asunto ahí que no vamos a abundar mucho. Pero una editorial como bastante grande. Bastante. Y en esto también hay que poner de relevancia esto que estaba diciendo Lorena ahorita. Como muchas veces, por ejemplo, un artista independiente, un creador independiente tiene un compromiso grande con su trabajo. Claro. Y se hace una complicidad y una confianza entre el trabajo que uno hace para ellos y lo que ellos están aportando ahí. Y de pronto también el trabajo con empresas más grandes, pues es un poco más despersonalizado, ¿no? Okay. Entonces ellos pueden pagar un montón y eso no necesariamente implica el respeto al trabajo de uno, ¿no? Ya. Y como esa correspondencia también con valorar lo que uno hace desde su trabajo como diseñador y lo que ellos como persona que paga. Fue una editorial que nos encargó hacer unos forros, teníamos un plazo en el que se iba a concluir y en el que se iba a hacer el pago y finalmente se concluyó el trabajo y fueron meses para que nos pudieran contestar con un visto bueno. Primero hubo como cierta apuración para terminarlo, pero en el momento final en el que había que dar el visto bueno para concluirlo, para que se hiciera el pago, que tampoco era tan alto por esta colaboración, fueron meses y fue creo que más de un año. Fue más ¿no? de un año y la verdad es una editorial muy grande. Yo creo que de las más famosas pues a nivel ya deja nacional. De Latinoamérica. En quizá. Latinoamérica, ¿no? Creo que tiene la sede en España. Y bueno, eso sucede de repente, ¿no? Entonces, digo, no quedan ganas como de volver a colaborar. Ya. Por muy Ahí en grande ese que espacio. sea la editorial y a pesar de que seguramente ese libro pues va a tener muchísima visibilidad, bueno, lo tiene, ¿no? Pues sí, de todos modos no volveríamos a repetir esa experiencia porque fue muy respetuoso de su lado. En esa situación, ¿qué hubieran cambiado, qué hubieran hecho si estuvieran otra vez en esa situación? Si volvieran a la misma situación, ¿qué hubieran hecho? Bueno, si volviéramos a la misma situación, yo creo que lo volveríamos a hacer, No, porque la bueno, gente que sabiendo, trabajaba ahí, ¿no? la gente que estaba a cargo del equipo era gente en la que confiábamos, ¿no? Pero después el proceso accidentado incluso, pues de repente, digo, quizá en algún otro momento, si hay gente trabajando en la empresa que tenga un compromiso más grande con el trabajo de los colaboradores, pues lo podríamos hacer, pero por ahora fue una experiencia así. Ok. ¿Cuál sería la rama en la que más han trabajado? ¿Editorial, identidad, ilustración? ¿Cuál sería como la rama en la que, digamos, les especializa, entre muchas comillas, el estudio? Diseño editorial.
¿cuáles han sido los géneros que más han hecho? Pues en realidad de diseño editorial lo que más hemos hecho son libros. ¿Mm? Eh, Sí, pero novelas, Ajá. cómics. Ajá. de esos libros, pues hemos hecho mucho para el sector cultural, como te decíamos. Ujú. Ensayos, libros de partituras, catálogos, libros académicos. Trabajamos igual con una editorial independiente que está editando como sobre todo textos científicos, Ujú. ¿no? Entonces de pronto toca también, hay trabajo que no es quizá el más vistoso en el portafolio, pero pues que también se tiene que hacer, y hemos hecho mucho también de diseño para álbumes, Ok. Ajá, para discos. álbumes musicales, ¿no? Hemos hecho muchos discos. Es extraño porque parecería que en el 2025 la gente ya no va a comprar discos, sí. pero la mayoría de nuestros al menos mínimo una vez al año nos llega un disco, mínimo. Ok. ¿Cuál ha sido el disco más famoso que hayan hecho? ¿O el que más visibilidad ha tenido? ¿Cuál habrá sido el más visible? No sé, habría que ver números. Sí, sí, la verdad habría que ver números. Creo que no nos hemos tomado la tarea de ver qué tan famosos han sido. Digo, todos son artistas, ya sea a nivel pues local, nacional, y sobre todo también nos hemos hecho de clientes mexicoamericanos. ¿De México a Estados Unidos? Ajá, gente que vive en Estados Unidos, pero son mexicanos, Ya. porque yo la verdad nunca lo había percibido así. Les parece que nuestro diseño es como muy, como que les causa cierta, pues, afinidad a lo que es mexicano, ¿no? O sea, la gráfica que manejamos, pues, les recuerda mucho sus raíces. No sé, les parece Ok. como muy, muy mexicano sin llegar a ser cliché. Sí, 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 sí. Entonces, en general, luego sí nos abordan mucho de esa comunidad, pues sí, de migrantes mexicanos. Ok, ¿cómo es ese proceso de diseñar para un disco? ¿Les pasan las canciones? Porque supongo que para un disco son cosas que no se estrenan todavía, o puede que Exacto. haya algún sencillo tal. ¿Les pasan las canciones? ¿Les pasan un brief? ¿Tienen que firmar algo? ¿Cómo es ese proceso de diseñar? Normalmente nos pasan, a veces no nos pasan las canciones porque se siguen grabando. Ok, ya. Muchas veces el proceso está sucediendo a la par, a veces sí nos pasan algunas canciones. Ujú. A veces nos pasan otras cosas que han hecho, nos pasan referencias, y normalmente hay hay dos formas de abordar el proyecto. A veces ya vienen con fotografías o con trabajo de algún ilustrador, Ujú. a veces no. Cuando ya traen imágenes o cuando ya traen contenido que han solicitado aparte, pues en realidad es integrarlo, Ujú. ¿no? Y cuando no, pues buscamos trabajar, creo que la manera más clara de trabajar es a partir de adjetivos calificativos, Ok. en donde vamos estableciendo una lista de a qué quieres que se parezca o a qué no quieres que se parezca, ¿no? Ya. A partir de esa lista de adjetivos calificativos, vamos buscando referencias visuales. Ujú. A partir de esas referencias, pues ya comenzamos con el proceso de De diseño, ¿no? diseño. Sí. Pues puede ser en distintas etapas, a veces como un poco desde la asesoría fotográfica y luego de la intervención, a veces desde la ilustración, a veces desde el collage. Pues todo depende de lo que esté buscando El cliente, ¿no? En el este cliente, caso. o de lo que espera el artista que se refleje. Pero sí es un trabajo que, al menos como ese, que lleva mucho como esta parte del simbolismo, ¿no? Entonces sí, cuando se puede conocer la música o el trabajo artístico de los clientes, pues sí, es importante porque quizá a diferencia de otro trabajo un poco más técnico, sí implica mucho recuperar símbolos, Ok. a veces de las canciones, a veces de la región o de dónde Claro, viene claro. como la música que hacen. Ok, ¿y cómo es conceptualizar bueno, repito, cómo es trabajar con este tipo de materiales? ¿Es directamente con el músico o a través de su productora? ¿O cómo es la relación? Las dos nos han tocado, ¿no? ¿De las dos, sí? Depende de Las dos quién es. depende también pues artistas que apenas están comenzando su carrera, casi siempre el abordaje va a ser directo. Ujú.
artistas que son más grandes, como estos que te habíamos mencionado, como Sí. de los más famosos con los que hemos trabajado. La verdad es que nosotros nunca platicamos con ellos, ¿no? Sí, es con la productora en este caso. Sí, todo fue relación como por terceras personas. Pues sí, cualquiera de las dos posibilidades. ¿Y con cuál disco se quedarían para escucharlo 24/7? Casi, casi. A ver, ¿cómo qué? Pues sí hay como discos que, independientemente de que nosotros hayamos hecho el diseño, la verdad sí luego los ponemos porque pues la música está buena, ¿no? ¿Y los compran o se los regalan? Nos los regalan, fíjate. ¿Sí? Sí, Ah, normalmente qué esos chido. discos, casi siempre viene ya cuando ya salió, cuando ya lo produjeron, normalmente nos regalan como unos 2, 3 ejemplares. Ok. Sí. ¿Cuál creen que sería la rama más fuerte del estudio? Más que nada en el hecho de que puedan tenerlo de que, como dice, un libro en una semana, por ejemplo, algo de ese estilo. Pues mira, de hecho, como te estábamos comentando, estamos como rehaciendo nuestro sitio web, Ya, sí. tuvimos que hacer como un análisis se llama de personas, ¿no? Que Ya. es como tus clientes o tus potenciales clientes y al final nos damos cuenta que nuestros clientes más frecuentes son estos creadores independientes, ¿no? Ok. Que ya sea que nos buscan, puede ser para discos, puede ser también para algo que se les llama riders técnicos, que cuando se hacen conciertos son como esquemas, mapas en donde se muestra cómo se va a montar un escenario, Ujú. implica poner qué cableado necesitan, qué equipo necesitan, semblanzas de los artistas, qué debe tener su camerino. O sea, ¿ustedes hacen el diseño de qué? Del documento y un poco de asesoría. Ya, a el veces. documento, sí. Y del documento y asesoría, porque pues como estudiamos música, bueno, como los dos nos dedicamos Sí, a la claro. música en un momento, pues tenemos noción. Ok. Y hay otro tipo de cliente que fíjate, ahorita te estamos hablando como de esos, pero también nos ha tocado trabajar a veces con otros diseñadores en algunas cosas, ¿no? Quizá un poco más desde mi experiencia como diseñador de tipografía, de repente también ha tocado hacer trabajos de como cierta consultoría o de trabajos que han traído otros diseñadores como en el... O sea, que toca redibujar un logo, que toca ayudar a hacer un lettering o ampliar una familia tipográfica o algo así. Entonces hay como esos dos ángulos de clientes, ¿no? Sí, Los sí, que sí. llegan directamente para que uno haga el trabajo y de repente también cuando uno va teniendo cierta especialización en el ramo del diseño, algunos otros diseñadores que necesitan como que uno entre a esa parte del trabajo más Pues sí, especializado. justo como este análisis que estábamos haciendo recientemente, nos dimos cuenta que tenemos como clientes creadores independientes, instituciones como culturales y educativas, Sí. y diseñadores que necesitan diseño especializado, Ok. ¿no? Más hacia el lado de la tipografía, incluso también como del diseño editorial, ¿no? Como cosas de tipografía más especializadas. Ok. ¿Cuál es el cliente de más, digamos, lo más alejado de aquí que han tenido? ¿Alguno de Rusia, tal vez? No, pues Estados Unidos. ¿Sí? Pues De sí. Argentina. Ah, sí, cierto, Argentina. Argentina, Estados Unidos, pues son nuestros clientes que básicamente todo es mail. Ok. Sí, tenemos un cliente con el que hemos estado trabajando. Trabajamos un libro y luego algunas otras cosas. No lo conocemos en persona, ¿no? Vive en Washington Ok. y nunca lo hemos visto en persona. No, Ni en Zoom, ni... Bueno, puede ser, ¿no? creo que ni siquiera. Creo que ni eso. No, ni en Zoom. Un día hicimos como que estábamos acordándonos de él y caímos en cuenta que todo han sido mail. Todos son mails. Wow. ¿Y cómo le hacen? Pues Igual con... sí, creo que si todos los procesos van en forma, si todo se desarrolla en tiempo y forma sin saltarse ningún paso, haciendo los contratos como es debido, la verdad es que todo fluye de manera muy bien, ¿no? Y clientes que tengan confianza en el trabajo que hace uno, ¿no? Eso creo que es una suerte cuando uno logra hacerse de varios de esos clientes.
quizá los clientes que pueden ser más conflictivos a veces son los que no terminan de tener confianza en el trabajo que uno hace. En cualquier trabajo que tú hagas, ¿no? Sí, o sea, sí. si vas a un restaurante y quieres estar en la cocina viendo cómo te lo preparan y diciéndole al chef cómo lo tiene que hacer, entonces seguramente va a ser algo muy accidentado, ¿no? Pero cuando uno llega a tener clientes que confían plenamente en que uno va a hacer lo que sabe hacer y retroalimentar desde lo que ellos conocen de su producto, de su necesidad, pues está bueno. Y con esos es con los que uno puede lograr trabajar incluso aunque estén del otro lado del mundo, ¿no? Ok. ¿Qué tan...? Bueno, vamos a ver. Es que hay tantos temas. y no me quiero desorganizar, pero ya me desorganicé, así que... En trabajos de identidad, ¿cuál ha sido el mayor fail que hayan tenido? Que no se haga el proyecto, creo. Pues cuando ni siquiera, o sea, cuando se cotiza y ya nunca te vuelven a llamar. Ese podría ser el ¿Peor, mayor. entre comillas? Ajá, ¿no? Sí, alguna vez comenzamos un trabajo y nos quedamos en una etapa intermedia porque no se logró como cierta fluidez, ¿no? Cierto acuerdo entre los clientes y nosotros. Alguna vez pasó también que tuvimos un trabajo con un cliente y de pronto se disolvió lo que estaban haciendo y entonces pues no se terminó también el trabajo. Entonces yo creo que esos son en los que uno queda así como con una sensación de que empezaste un trabajo y ni siquiera lo pudiste concluir, ¿no? Ok, ya. Sí. Wow. Respecto al tema de lo editorial, ya que nos desorganizamos, vamos de un punto A a un punto menos B. ¿Cuál ha sido el libro que más les ha batallado en hacer, en formar, en seleccionar la tipografía, en seleccionar ciertas cosas? Me refiero a libros que suelen salir del ordinario, estos libros que son tal vez pop-up o que son de ese estilo. ¿Cuál ha sido el más retador? Estoy pensando de nuevo, así que René, pon los grillos. Sí, yo también estoy pensando. Porque hemos tenido retos diferentes, sí. Quizá a nivel técnico. Creo que quizás a nivel técnico no podría pensar en alguno especialmente complejo, pero sí en tiempos. Okay. Todos los catálogos que hemos hecho, como normalmente son a la par de inauguraciones y exposición, pues el tiempo es muy corto para todos, ¿no? Porque las fotografías se están tomando cuando las piezas están llegando a la par que se está montando la exposición, nosotros estamos formando. Okay. Entonces los tiempos son reducidos y la organización tiene que, o sea, tenemos que tener muy buena organización nosotros y las otras partes del equipo. Te voy a contar uno, creo que es en el que estaba pensando principalmente Lorena. Fue una vez que nos tocó hacer el catálogo de seleccionados de la Bienal, ¿qué es nacional o internacional? De cerámica utilitaria. Ajá, nacional, bienal. Bueno, un certamen que se hace de creación cerámica y que traían al estado de Veracruz, lo habían estado organizando en la Ciudad de México y lo tomó la Secretaría de Cultura de Veracruz. Entonces nos encargaron de hacer el catálogo, lo cual técnicamente, o sea, colocar fotografías y textos podría parecer un trabajo sencillo, pero que de repente empezó a llevar un montón de otras cosas, ¿no? Porque teníamos fotografías de orientación más o menos de cómo iban a ser las piezas que seleccionaron, pero la foto final tenía que ser tomada in situ, o sea, ya cuando llegaba acá a la galería, ¿no? Yeah. Entonces tuvimos que trabajar toda la planeación con referencias, básicamente. Con referencias que no eran la foto final. Tenía una fecha límite para entregarse, que era, ponle tú, un 5 de diciembre, creo ¿no? Que era 5 de diciembre. Y en el catálogo tenían que venir los ganadores, pero los ganadores se iban a anunciar ese mismo día. El mismo día. Ay, Dios. Sin embargo, la reunión que tuvieron los jurados para decidir quién era el ganador fue 2 días antes y el fotógrafo fotografió ese mismo día. Bueno, no, el fotógrafo tomó las fotos generales de todas las piezas, pero las tuvimos que reacomodar el día anterior cuando supimos quiénes eran los ganadores. Claro, todo el proceso y fluyó muy bien, la verdad, porque todo, en realidad la formación era muy sencilla, por así decirlo, no había nada extraordinario, pero el nivel de coordinación de cada parte del equipo fue como especialmente puntual todo, ¿no? Porque, por ejemplo,
Llegaron las piezas, nosotros trabajamos con referencias, hicimos un acomodo previo como de maquetación con las referencias, teníamos casos como las piezas tenían que estar en contexto, teníamos piezas que a duras penas sí se veían, ¿no? Por ejemplo, era un plato lleno de frutas, pero nada más podíamos ver el borde del plato, entonces casi que era imaginarse qué era eso. Posteriormente también fue como pedir los parámetros técnicos de las fotografías, también nos pedían parámetros técnicos para un sitio web que después iban a hacer sobre ceramistas, que tenía que estar en tono del catálogo que todavía no existía porque pues todavía no teníamos las fotos. Entonces, en realidad todo fue planeación, o sea, buena parte de ese proyecto fue planeación. Lo menos que hicimos fue formar, o sea... La formación tuvo que ir sobre lo que ya habíamos planeado, ¿no? Si acaso la planeación fue de un mes, tal vez, y la formación la habremos hecho en 3 días. Algo así, yo creo. 3 días, 4 días. Y luego tenía que haber un entregable, ¿no? Porque es un catálogo digital, pero la gente de la organización iba a entregar pues como una fundita con una USB donde tenía que venir grabado el catálogo para dárselo a los ganadores y a los Incluso como esa parte también fue propuesta de nosotros porque nos pedían un entregable, pero no podía ser impreso, ¿no? Porque no tenían... se dieron cuenta que no consideraban que valiera la pena hacer un impreso por la cantidad de unidades que tienes que sacar y la cantidad de participantes en el certamen no era viable. Entonces, pues eso, como que estuvimos pensando qué podía ser el entregable, llegamos a la conclusión que podían ser unas USBs. Sí, fue como con un tiempo de anticipación porque las pedimos a China, me acuerdo. Sí, entonces va implicando como una y otra cosa, un diseño que puede parecer como simple. Y ese entregable no se podía grabar hasta que tuviéramos el archivo digital terminado, el cual no se podía terminar hasta que tuviéramos a los ganadores, los cuales no se podían saber hasta el día que se reuniera el jurado. ¿No? Sí. Entonces era como una cadena de cosas que teníamos resuelta, pero que no podíamos hacer plenamente, ¿no? Entonces tenía que estar súper planeado para que todo se encadenara y lo entregáramos a tiempo. Y entonces, en realidad, se entregó, y no porque fuera desorganizado, sino porque así lo marcaban los tiempos, se entregó 2 horas antes de la inauguración. ¿No? Entonces, de repente hay trabajos que sí son así medio contrarreloj, y que técnicamente, o sea, formar en InDesign un archivo con fotos y textos no es complejo, pero que hay otros elementos del diseño que sí lo llegan a hacer, ¿no? Sí, claro, ese proyecto fue como de especial organización. Por ejemplo, las fotos pudimos acceder a ellas como 2 días antes, pero sin edición. Pero eso nos daba como una pauta de ya la maquetación final. De todos modos, ese mismo día yo recuerdo que tuvimos que volver a colocar las fotos, pero con una organización adecuada, la verdad no fue mayor tema. Ya de las fotos con edición final, ¿no? Entonces, pues sí. ¿Y si valió la pena? Sí. Económicamente valió la pena. Sí, también. Te digo, uno cobra por la responsabilidad de hacer las cosas, ¿no? En un caso como este, lo que se cobra entonces no es la formación de las 50 páginas, sino que también anticipándose a saber qué es lo que implica, pues cobras un poco como esa planeación, y que es algo, creo que cuando uno entra a estudiar diseño piensa en hacer monitos y en hacer cosas pero poco a poco se va dando cuenta, ya te habrán dado cuenta los demás que están estudiando diseño, que implica como muchas otras cosas, que a veces la ejecución, o sea, ponerte frente al papel o frente al Illustrator o frente al InDesign es solamente una pequeña parte, ¿no? Como en ese caso, ese sí fue un proyecto en el que el proceso lo era todo. El producto final, o sea, tardamos nada en hacerlo, pero la organización y el proceso lo era todo. ¿No? Para que fuera un proyecto exitoso. ¿De dónde dice que es? ¿Cómo se llama el proyecto? Es la Bienal. Fue de la 9ª Bienal de Cerámica Utilitaria. ¿Eso aquí o de...? Acá, es un proyecto que antes tenía el Museo Franz Mayer, me parece, y que después lo tomó la Secretaría de Cultura del Estado de Veracruz. Lo que era el IBEC, hasta hace un par de años. Bueno, y ya para ir a la última parte, porque creo que ya estamos algo cortitos de tiempo. Sí, que edite René lo que quiera. ¿Qué consejo le darían a un par de emprendedores que quieren empezar su despacho de diseño?
que empiecen. No, pues Que chamben. empezar con proyectos personales, ¿no? Eso es lo que te va a ayudar a enfocarte a lo mejor lo que te quieres especializar. Si a ti siempre te ha llamado la atención hacer, no sé, libros, bueno, pues hay hay plataformas en donde uno puede descargar textos y contenido que son libres de derechos. Sí. Y que incluso uno podría publicar y hacerse como hasta de una pequeñita editorial, ¿no? Si uno quiere dedicarse a la fotografía, pues nada, empezar a hacer sesiones con amigos o de eso que a uno le interesa. Si quieres empezar a hacer proyectos de identidad, pues a lo mejor comenzar como por hacer el proyecto propio o abordar ciertos ejercicios. Simplemente porque sí, ¿no? Igual desde el lado de la ilustración, digo, están como todos estos retos que se hacen como, ¿cómo se llama el de octubre? Logtober. El Linktober, ¿no? Los 36 Days of Type. Están todos los concursos, ¿no? Sí. Las bienales de cartel, los concursos de diseño, hay para estudiantes y hay para profesionistas, entonces pues esa es una buena manera de comenzar y que la verdad sí es una gran ventaja y a la vez puede ser abrumador, que en la actualidad las redes sociales sí te ayudan bastante, ¿no? Algo que todavía, si bien a nosotros ya nos tocaron las redes sociales cuando éramos jóvenes, es cierto que no tenían el impacto que pueden tener ahorita, ¿no? También puede ser abrumador porque, bueno, estás tú y están miles de personas más, ¿no? Pero pues creo que es una buena manera de comenzar. Ajá, pero hay otro elemento que yo creo que funciona. Hay oficios que pueden ser un poco solitarios. Creo que el diseño no es uno de ellos, aunque de repente parezca que sí. Mucho de lo que le ayuda a uno es como la comunidad que tienes alrededor. O sea, deben participar como de iniciativas, de grupos profesionales, en donde conoces a otros colegas, que puede ser que te ayuden a obtener trabajo, que te llamen a colaborar, pero también que a veces los necesites para parte de tus proyectos, ¿no? Nosotros no hacemos todo, pero tenemos personas que conocemos que nos pueden ayudar en cierto proceso de trabajo. Correctores, fotógrafos, encuadernadores, ¿no? Otros diseñadores, letristas, etcétera. Y también que las cosas a las que te dediques o te gusten, siempre está, yo insisto en eso, ¿no? Todo lo que uno sepa ayuda para hacer diseño y de pronto ahí también consigues o clientes o contactos profesionales o conocimiento para abordar algunas cosas. Entonces, entre más gente conozcas, entre más ámbitos estés medio metido, siempre vas a tener recursos para traerlos a tu propio trabajo. Tratar de ir a congresos también siempre aporta mucho, ¿no? Ahí uno hace... pues siempre va a ser red de contactos en y de conocimientos. Y de conocimientos, entonces pues en lo que más pueda uno participar, sobre todo cuando no hay ¿cómo decirlo? Pues una presión económica tal vez, ¿no? Que estás estudiando, pues aprovecharlo. Y ya para la última cosilla, algo que venimos esperando desde el principio de la entrevista. ¿Cómo empezaron a andar? ¿Cómo fue? Platíquenos ya, de rapidito, ya, ¿no? Nos conocíamos varios años atrás, como ya te contó Lorena. Pues en realidad empezamos a hablar más. Sí, como que empezamos a hablar más, vimos que teníamos, pues, afinidades, digo, al final sí, el diseño fue lo que hizo que termináramos siendo pareja, ¿no? Que siempre estamos hablando de ese tema y que sí es como parte muy inherente de nuestra vida, o sea, y pues eso, empezamos a salir cada vez más, fuimos al cine una vez, vimos que nos caímos bien, empezamos a vernos más seguido y todo fluyó de manera muy, muy orgánica, tan orgánica como después sucedió el estudio. Ok, ¿y quién le dijo a quién? Eso... No. Te quedas con la duda. ¿También se lo preguntaste a tus otros entrevistados? ¿No han querido venir? Convénzanlos. Bueno, pues nos quedaremos con la duda. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este otro episodio.
por tomarse el tiempo de venir a este espacio. Esperemos si el público lo pide una segunda parte con nuevas preguntas, nuevos temas. Esta ya te da para 2 partes. Digo que sí. Muchas gracias a todos los que... Bueno, sus redes sociales, sí, se me olvidaba. Bueno, sí es cierto. En donde estamos más activos es en la escuela. Donde intentaremos estar más activos es en Instagram. Estudio 4 ojos. Está nuestro sitio web si quieren conocer un poco más de nuestros trabajos. www.cuatroojos.com.mx. Como mi parte están mis redes personales, donde de repente subo cosas de diseño, pero también cosas personales. Estoy como Lorena-Orgues. Y yo como Manuel.lopez.r. También subo ahí como varias cosas de mi trabajo de tipografía y demás. Eso, aparte colaboramos con el colectivo de Letrástica. Y quedará para una siguiente parte. En el capítulo de Jalapa, entonces como Letrástica Jalapa y subimos como varias cosas de divulgación. Sí, ahí nos pueden encontrar. Organizamos los chelas y tipos, que son charlas sobre tipografía, que se hacen cada cierto tiempo. ¿Y qué más? Y nos pueden encontrar acá en la Náhuac, en los pasillos, en el estudio. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos los que nos están viendo, escuchando o ignorando. Esperemos que que nos sigan en nuestras redes sociales, Diseño en Evolución. Los links estarán aquí abajo en la descripción y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.